Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto estar una vez más esta noche, como lo hacemos 2 veces por semana, que nos juntamos a estudiar. Estamos estudiando aspectos fundamentales, rudimentos de la fe. Hoy es el día 2 de junio del año 2020. El día de hoy es martes y el día de hoy entonces estaremos cerrando, después de hablar mucho sobre identidad y sobre vergüenza, el día de hoy estaremos cerrando este tema para seguir adelante con el resto de cosas y de situaciones. Esperamos que haya sido una bendición hasta ahora y esperamos entonces que podamos en este seguir estudiando, podamos seguir dando elementos para que ustedes, que les darán seguimiento a otros, los ayuden a sanar y restaurar su identidad y ser libres de la vergüenza. Vamos a darle gracias a Dios entonces por este tiempo juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos nuestro reconocimiento, Señor, por ser quien eres, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche, muéstranos tu gracia, muéstranos tu rostro, muéstranos, Señor, tu amor. Eso nos basta, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú quieres llevarnos a tu imagen y a tu semejanza. Lo hemos estado hablando todos estos días pasados, Señor. Y te pedimos que en el nombre de Jesús tú hagas tu obra, Señor, en nosotros y nos lleves, Señor, conforme a tus promesas, al conocimiento cada vez más profundo de tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como lo he dicho mientras orábamos y lo he dicho al momento de saludarnos, hoy es el último día que vamos a hablar acerca de vergüenza y de ser libres de ella. Ya hemos identificado la vergüenza, ya hemos identificado cómo nos afecta. Hemos dicho que la identidad se conforma a partir de la relación con otros y que identidad significa entender no solamente quién es el otro, sino entender quién soy yo. Cuando hablamos de identidad, de lo que estamos hablando es de entender lo que nos caracteriza, lo que nos hace especiales, lo que nos hace únicos, lo que nos hace distintos de otros, pero al mismo tiempo semejantes. ¿Por qué es importante entenderlo y decirlo una y otra vez? Porque cuando hablamos nosotros de sanar, estamos hablando de restaurar. Y para restaurar tenemos que entender cómo funciona y cómo es que debería de llevarse a cabo. Entonces, hay un dicho en claves que insistimos mucho en ello. En relaciones fuimos lastimados, fuimos dañados, y en relaciones también somos sanados. La iglesia debe de ser un lugar de relación. ¿Lo puedes decir conmigo? La iglesia es un lugar de relación. Y cuando decimos que la iglesia es un lugar de relación, significa que es el lugar donde las personas tienen una relación personal con Dios, por supuesto, pero también una relación personal con sus hermanos. Y esto es fundamental que se entienda, porque la gente dice, es que la iglesia no es un club social. Bueno, no lo es, pero es un lugar de relación y debe de serlo. O sea, la iglesia debe ser un lugar donde la gente no se sienta señalada, aislada, segmentada, puesta aparte. La iglesia debe de ser un lugar donde la gente llega y si nunca ha tenido relación de amistad, allí puede encontrar amigos. La iglesia debe ser un lugar en donde la gente llegue y se siente aceptada, donde se siente valorada, donde se siente bien recibida. Y ese es un reto para quienes somos aislados y ahí, pues ustedes saben que yo batallo con esa situación. Entonces, la iglesia debe ser un lugar en donde la gente cuando llega pueda decir, me sentí a gusto, me sentí como en casa. Debemos de entender entonces que la identidad se forma
en el saber quién soy yo, pero el saber quién soy yo, ¿sí? Hay un término que se utiliza en ciencias sociales, la mismidad, dicen. O sea, hablar de mí mismo, y esa es la mismidad. Siempre están la gente en lo teórico inventa palabras que suenan muy raras cuando uno las dice. Y entonces la mismidad tiene que ver conmigo y la otredad tiene que ver con el otro. Pero hay un punto de equilibrio entre la mismidad, o sea, lo que tiene que ver conmigo mismo, y la otredad como lo que tiene que ver con el otro. Significa que yo tengo que entender lo que me hace diferente del otro, pero lo que me hace igual al otro. Tengo que entender lo que es especial en mí mismo, pero lo que es desde igual con los otros. ¿Por qué es importante esto? Porque si solamente veo los aspectos diferenciados, me voy a sentir el extraterrestre en la congregación. Me voy a sentir el raro, me voy a sentir la oveja negra, me voy a sentir el excluido. Y entonces yo tengo que darme cuenta de que estoy loco, pero el resto también están igual de locos que yo. ¿Sí? Entonces, es que soy un aleluya raro y rechazado del mundo. Bueno, también los demás son raros y rechazados del mundo. O sea, la iglesia es el lugar donde todos los rechas llegaron allí, donde todos los apartados, todos los señalados llegaron allí. Y es importante decirlo así, para que entonces nadie se sienta raro porque todos son raros. Y entonces llega la lesbiana, llega el homosexual, llega el asesino, llega el mentiroso, llega el perezoso, llega quien sea, el pecador. Y bueno, todos los que están allí son pecadores, entonces no tendría por qué sentirme peor que cualquiera. Y es importante entonces generar, para restaurar la identidad, es importante generar ese clima donde el que llega, sin importar de dónde viene, sabe que los otros están en la misma condición. Escúchenme. Si usted muestra una imagen de una santidad, entre comillas, que lo pone a usted como alguien que gravita medio metro sobre la faz del suelo, entonces usted no va a poder ser alguien con quien los demás se van a identificar. Usted necesita poder mostrar que igual que el otro, usted ha cometido errores, que igual que el otro, usted tiene áreas de su vida que no fueron correctas, que igual que el otro, usted también hubo un tiempo en donde rechazó de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental porque entonces al entenderlo y al vivirlo, nosotros podemos identificarnos y saber que ese es el lugar donde Dios nos quiere poner. En Jeremías capítulo 12, en el verso 3, dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. La parte final del versículo dice, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Sí, pero yo quisiera que usted se enfocara ahorita en la parte inicial, pero tú, Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. O sea, yo no tengo que quedar bien ni esconderme de Dios porque Él me conoce. La santidad se convirtió en un pretexto para la hipocresía, porque la santidad se convirtió para muchos en un atributo de tener un pasado sin errores, de tener una vida sin situaciones de las cuales avergonzarse. Déjeme decirle una cosa. Si usted no tiene un pasado del cual se avergüence, lo más seguro es que usted es un hipócrita. ¿Por qué? Porque avergonzarse en términos del mundo significa arrepentirse en términos de Dios. Usted solamente se puede arrepentir de aquello que usted se avergüenza. Y déjeme decirle, si usted no se avergüenza de algo, lo más seguro es que ni arrepentido esté de lo que haya hecho. ¿Sí me estoy explicando claramente? Y entonces, podérselo decir a la gente cuando la gente dice, es que me da vergüenza decirlo, muy bien, entonces estás en la condición exacta
para poderte arrepentir delante de Dios. Hay mucha gente entonces que no quiere llegar a ese punto de vergüenza y quiere mejor mostrar una aparente bondad que lo único que hace es convertirse en una trampa de hipocresía para poder acercarse a Dios con toda franqueza. Y entonces, identidad me lleva a reconocerme quién soy yo en este momento, en el pasado y hacia el futuro. A ver, ¿cómo está eso? Entendamos que hay dos aspectos aquí que son fundamentales para restaurar la identidad y salir de la vergüenza. Yo me tengo que reconciliar con mi pasado, me tengo que reconciliar con mi presente y me tengo que reconciliar con mi futuro. Sanar la identidad implica que yo pueda reconocer mi pasado en paz, mi presente en paz y mi futuro en paz. Ok, dice Isaías capítulo 49, verso 14, 15 y 16. Hablando el Señor, dice, pero Sión me dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Responde el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros. Cuando yo vi este versículo la primera vez, yo dije, ¿cómo te tengo esculpida? Y Dios me mostró sus manos con un agujero y dijo, aquí está, más que tatuado te tengo perforado en mi mano. Así como nunca se me olvidaría que tengo un agujero en la mano, así tampoco nunca se me olvidaría que ese agujero fue por ti. Entonces, no me voy a olvidar de ti. Cada vez que hago algo, me veo la mano agujerada y digo, esto es por mi hijo Pablo, que fui a la cruz por él. Ahora, ¿qué significa entonces restaurarme con mi pasado? Una pregunta. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, si tú no hubieras vivido lo que viviste, si tú no hubieras pasado por lo que pasaste, ¿te habrías acercado a Cristo? La respuesta, si eres honesto, es no. ¿Por qué yo estoy con Cristo? Porque estuve sin Él y entiendo la diferencia. ¿Por qué estoy con Cristo? Porque habiendo vivido sin Él, viví una vida miserable, viví la soledad, viví la angustia, viví la frustración, viví el rechazo, viví todo lo que tú me quieras decir. Y entonces, escúchame, tu pasado vergonzoso, tus metidas de pata, tus heridas, tus ofensas a otros, los errores que cometiste, escúchame, son una bendición. Sí, yo sé que no nos gusta verlo así, pero son una bendición no por lo que hiciste. No te estoy diciendo que estuvo bien lo que hiciste, pero si no hubiera sido por ese pasado, tú no hubieras llegado a una búsqueda de Cristo. Y eso es lo importante, que tú entiendas que para los que aman al Señor, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien. Si yo no tuviera un pasado, no tendría un motivo por el cual sentirme agradecido con el Señor. Si yo no tuviera un pasado, yo no tendría un motivo para buscar de Dios. Si yo no tuviera un pasado, yo no diría, Señor, necesito de ti y no me sentiría en deuda. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, bueno, verso 12 y 13, dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice, ¿cómo me tuvo por fiel? Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando el Señor está diciendo esas cosas, ¿sí? En la palabra, estas palabras de testimonio de Pablo, Pablo lo que está diciendo es, yo sé de dónde vengo, yo sé las cosas que hice, yo sé los errores que cometí, yo sé todas las cosas con las que lastimé, pero yo pensaba que estaba viviendo correctamente, yo pensaba que era la forma adecuada de hacerlo, pero el Señor me tuvo por fiel. El Señor conocía mi corazón, como lo dije hace un momento. El Señor podía leer mi intención. El Señor podía saber lo que había en anhelo. Ojo, una persona no va a restaurar su identidad y no va a sanar la vergüenza si no tiene paz hacia su pasado. Segundo de Corintios 5:17. Ustedes lo han escuchado un montón de veces. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo sanar la identidad? Para sanar la identidad hay que morir. ¿Cómo es eso? Sí, tienes que morir a tu pasado. Tienes que darte cuenta que tú eres una nueva criatura. Mientras tú sigas siendo la misma persona en tu concepto, vas a estar siempre pensando, es que yo fui, yo hice, yo esto, yo lo otro, y no te vas a poder levantar como hijo de Dios. El gran paso para la sanidad es poder morir al pasado. Lo voy a volver a decir. El gran paso para la sanidad de una persona es morir al pasado. ¿Qué significa eso? Que el Pablo Cancino que hizo todas esas baquetonadas ya se murió, como fue a la cruz y quedó crucificado juntamente con Cristo, se murió en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta versión que usted está viendo es la versión DC, después de Cristo, porque la versión antes de Cristo se murió, quedó sepultada, ¿sí? Debajo de la sangre de Cristo. Y eso es fundamental. ¿Sabe usted por qué una persona no puede sanar de la vergüenza? Porque siempre se siente descalificado por lo que hizo. Alguien que no puede morir a su pasado nunca va a superar la vergüenza. Alguien que no puede poner un punto y aparte nunca va a poder verse de una manera distinta. Siempre va a estar batallando con la condenación de las cosas que vivió en el pasado. Es que tú eras. ¿Y cómo decir que no eras? La única forma, y no es una trampa del pensamiento, por eso Dios dice, de manera que si alguno está en Cristo, la única manera de estar en Cristo es muriendo al pasado. La única manera de permanecer en Cristo es viviendo el presente y futuro del cada día de la muerte y resurrección de Cristo, porque el pasado queda en manos de Dios. Pero es que tú te equivocaste. Sí, me equivoqué, lo llevé a la cruz y allí se quedó con el Señor. Mira qué fácil, pues sí. O sea, si tú me dices, mira qué fácil, yo te voy a decir, pues sí, fácil para mí. A Cristo le costó la vida, por cierto. Para mí es fácil porque Él murió por mí. Sin Cristo sería imposible. Por eso la fe se basa en este punto tan aparentemente simple que lo decimos tantas veces, pero lo pasamos por alto. ¿Ustedes son cristianos? Me van a decir, sí, bueno, déjeme preguntarle. ¿Usted batalla con el pasado? Porque si usted batalla con el pasado, le tengo una mala noticia, una triste noticia. Usted es un simpatizante, pero no es cristiano. Porque es lo que dice 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, usted puede decir, es que
es que me cuesta tanto trabajo. Entonces el versículo 9 dice, si alguno simpatiza con Cristo, si a alguno le cae bien Cristo, si alguno piensa que Cristo es buena onda, no dice eso, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Implica que el cristianismo no es un asunto de mera buena voluntad. El cristianismo es un asunto de poder morir juntamente con Cristo. Y morir juntamente significa que estoy dispuesto a dejar el pasado atrás. ¿Qué está en el pasado? ¿Te has puesto a pensar qué está en el pasado? Todo lo que era tu identidad pasada. O sea, ¿dónde naciste? Cuando yo nací era mexicano. Era. ¿Por qué? Porque yo nací en México. Y los que nacen en México les llaman mexicano. Pero ahora yo nací en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuál es mi nacionalidad ahora? Yo ya no soy mexicano desde la perspectiva cultural. Ahora yo nací en Cristo. ¿Qué soy? Si nací en Cristo, soy cristiano. Si nací en El Salvador, pues eres salvadoreño seguramente, no sé. Y bueno, pues suena curioso siendo un país de la faz de la tierra, sí, pero si estoy en Cristo, soy cristiano. ¿De qué país? Las fronteras de país ya no me deberían de importar. Es que los mexicanos son baquetones y yo digo, sí, qué bueno que no soy mexicano. Entonces, el problema es, si tú no rompes con el pasado, tú no rompes entonces con tu lugar de origen. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y eso es lo que Dios te dice a ti. ¿Quiénes son tus parientes? Es que los Irbargüengoiti, es que los Cancino, es que los Sánchez, es que... Sí, pero tú ya no eres de esos. O sea, si los Sánchez, si los Pérez, si los Villa, si los Marentes, si los que quieras tú decirme, sí, pero esos ya no eres tú, porque escúchame, renunciar a tu pasado significa renunciar a lo que te dio identidad. Quiere decir que si mi credencial de lector dice que yo me apellido de una cierta manera, y yo sé que si mi familia escucha esto va a ser incómodo para algunos que no lo entiendan, pero delante de Dios yo ya no soy cancino, porque renunciar a mi pasado significa que reconozco mi parentalidad, o sea que mi padre es mi padre eterno, y a quien reconozco como padre eterno es a el Señor Jesús. Y entonces, ¿cuáles son las herencias generacionales? Y aquí viene una contradicción profunda. Hay muchas personas que batallan con una herencia generacional y se los digo porque yo batallo y he batallado durante años con situaciones que Dios me dice, es que te comportas como huérfano, como si no fueras mi hijo. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes en su familia tienen una historia clínica de diabetes? Y entonces, ¿qué es lo que dice el médico? ¿En su familia alguien ha tenido diabetes? Y yo digo, pues en los Cancino, en los Marentes, y Dios dice, pero yo no estoy diabético, ¿de quién eres hijo? Porque romper con el pasado nos lleva a este asunto que para el mundo es muy fuerte. Porque dice, entonces ya no eres mi hijo. Y dice uno, bueno, ¿qué quieres reclamar? ¿Que soy tu hijo o que debo de tener diabetes o que debo de tener Alzheimer? Porque en mi familia los cancinos tienen Alzheimer. Y entonces, con tal de ser cancino voy a tener Alzheimer. No, yo digo, pues con tal de no tener Alzheimer, pues yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Escúcheme. Por eso, precisamente, para mucha gente esto suena un fanatismo. Bueno, esto es 2 Corintios 5:17. Cuando yo estoy diciendo, ¿cómo voy a hacer para sanar la identidad de alguien? Es una decisión profundamente difícil decir, soy un hijo de Dios. Con las implicaciones que eso tiene. Porque estoy diciendo que reconocerme
con el otro, donde el otro es Dios y es mi Padre, y donde significa romper entonces con una herencia cultural, con una herencia fisiológica, con una herencia de lo que se dijo de mí. Entonces yo era el loco de mi generación, era el chiquillo raro. Bueno, y Dios me dice, escoge qué quieres ser. ¿Quieres ser mi hijo o quieres seguir siendo el chiquillo raro? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes te has dado cuenta que todos tus traumas y de las cosas que te victimizas y de las cosas que siempre te estás quejando, se los he dicho en otras ocasiones, están ligadas a tu pasado? Y que en el momento en el que tú entregas tu pasado, se te acabaran los pretextos. Porque todos tus pretextos para seguir siendo un mediocre, todos tus pretextos para seguir siendo un miserable, todos tus pretextos para no perdonar, todos tus pretextos para no madurar, todos tus pretextos para quedarte atorado, están ligados a tu pasado. Y por eso cuando alguien no quiere entregar el pasado, pues por eso no quiere dejar de ser miserable, porque su pasado le da el permiso para seguir siendo miserable. Su pasado le da el permiso para seguir estancado. Le da el argumento para decir, es que yo no puedo porque en mi familia todos hemos sido miserables. Y si ya no soy de mi familia, entonces, ¿qué van a decir? No, pues usted siga miserable. Debemos de darnos cuenta entonces de cómo Dios nos lleva, dice Magdalena así en Salmos 42, y me sacó del pozo de cenagoso, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sí, pero para hacerlo, pues me tuvo que sacar de donde estaba, de mi condición, de mi percepción de mí mismo, y entonces debemos de entender eso, ¿sí? Si yo no cambio mi pasado, no voy a poder cambiar la imagen que tengo de mí. Entonces, para tener una visión en paz de mi pasado, para poder estar en paz con mi pasado, tengo que entregarle mi pasado a Dios. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, entrégale tu vida a Dios? ¿Sí la han escuchado? Ahora pregunta, ¿tú le puedes entregar tu vida futura? ¿Qué dicen? ¿Puedes entregarle tu vida futura? Ni siquiera la has vivido. Tú no puedes entregar tu vida futura. Tú puedes tener una ilusión de decir, me gustaría, sí, pero tú entregas tu vida presente en tus decisiones, pero la vida presente se te va. Curiosamente, Dios lo que pide es que le entregues el pasado, porque el pasado es lo que te proyecta hacia el futuro. El pasado es lo que le da dirección al futuro. El pasado es la plataforma de tu presente y la catapulta a tu futuro. Y la única manera en que tú puedes darle dirección a una flecha es cambiando la dirección del arco. El arco es lo que te lanza, lo que lanza la flecha hacia el futuro. Y el arco, y es una figura hermosa cuando uno la piensa bíblicamente, por eso dice que como aljaba en manos, digo, como saeta en manos del valiente, son los hijos tenidos en la juventud, dichoso el varón que llenó su aljaba de ellos. En el arco, fíjate bien cómo funciona. El arco es entonces un instrumento rígido, bueno, rígido suficientemente, que tiene algo de flexibilidad y que me va a servir entonces para poner una flecha, poner la parte de atrás de la flecha en una cuerda y voy a estirarlo hacia atrás. Entre más atrás lo puedes estirar, más lejos va a llegar hacia adelante. Si tú no lo estiras hacia atrás, no va a proyectarse hacia adelante. ¿Están conmigo en la imagen que estoy queriendo dar? Entonces, el arco.
voy a poner la saeta, voy a ponerla sobre la cuerda y la voy a jalar hacia atrás. Jalarlo hacia atrás es ir hacia el pasado. Cuando lo suelte, el impulso que va a tener va a lanzar a la flecha hacia adelante. Ahora escúchame. ¿Cuánto es lo más que puedo hacerlo hacia atrás? Una flecha va a salir disparada 50 metros, 100 metros, si es un arco fuerte, ¿sí? Pero tú no haces la flecha hacia atrás 100 metros. ¿Cuánto haces la flecha hacia atrás? 10, 15 centímetros, 20 centímetros, y si el arco está bien tenso, 20 centímetros, sientes hasta que te jala los dedos, que te arranca las yemas de los dedos. Y esos 15, 20 centímetros que tú vas a hacer la cuerda hacia atrás, por la tensión que tiene el arco, van a lanzar la flecha 100 metros adelante. Por eso es tan importante sanar el pasado, porque ese pedacito de pasado que jalo la flecha hacia atrás van a determinar, ¿sí?, multiplicado la trayectoria de la flecha hacia el futuro. Dios quiere sanar tu pasado, porque el pasado entonces, toda tu identidad tiene que ver con lo que tú crees de ti mismo. Pregunta. La Biblia dice que tú eres un pecador, que fuiste hecho para ser un pecador. Es tu naturaleza ser un pecador. La doctrina tradicional dice, sí, tú eres un pecador. Tú vas a los grupos de Alcohólicos Anónimos y ¿qué dicen? Soy Pablo Cancino y soy un alcohólico. Y siempre voy a ser un alcohólico. Y Dios dice, no, pues por eso siempre vas a estar batallando con eso. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos intentado una y otra vez conforme a lo que entendemos de la palabra? Que tú fuiste hecho en la eternidad. Antes de que antes de que te formaran en el vientre de tu madre, Dios, dice Jeremías 1:5, ya te había formado, ya te había llamado, ya te había dado por profeta en las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú fuiste hecho en la eternidad con un pedazo del corazón de Dios y tú fuiste hecho para ser a la imagen y semejanza de Jesús. Por eso insisto tanto en eso. Porque si tú logras llevar tu pasado hasta el punto donde sabes que eres de la misma naturaleza de Dios, entonces tú dejas de luchar con un concepto equivocado acerca de ti. Una vez más, note usted la profundidad de lo que estoy diciendo. Si tú te puedes ligar hacia el pasado como alguien que es de la misma naturaleza de Dios, entonces tú puedes dejar de verte como alguien que siempre vas a estar luchando con lo negativo. Porque tú no fuiste hecho negativamente. Tú fuiste hecho con un pedazo del corazón de Dios. Y por eso se los he estado insistiendo tanto en las predicaciones. Tú eres un pedazo del corazón de Dios. Eso eres tú. Porque Dios tomó polvo y sopló Rash, su misma naturaleza. Él es espíritu y tomó un pedazo de espíritu, y por eso decimos del corazón, y lo puso ahí. ¿Por qué decimos del corazón? Porque si yo digo, pues también si hubiera sacado un callo del pie, sí, pero pues ¿quién se va a sentir valioso si es un pedazo del callo de una uña cortada, sí? O si es un pedazo de la oreja? No, pues necesitamos decir, eres un pedazo del corazón de Dios, para que la persona entonces en esa revelación diga, wow, soy valioso para Dios. Y si soy valioso, entonces puedo transformar mi vida, puedo transformar mi condición. ¿Está conmigo? Entonces, restaurar el pasado me va a ayudar a ser libre en la vergüenza. Restaurar el presente. Es que no puedo. Es que no sé, es que soy un inútil, incapaz, miserable, porque estoy tan limitado, porque mi carne no puede, porque ya estoy viejo, porque ya estoy tonto, porque yo no sé
Hay tantas excusas. Una pregunta. ¿Usted en este momento se parece a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Y Dios dice, en el espíritu sí. ¿Puedes decir conmigo, en el espíritu sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando el ser humano fue puesto en el huerto, se separó de Dios, hubo un rompimiento de la relación espíritu, alma y cuerpo. Y estamos restaurando el alma y el cuerpo. El espíritu ya ha sido hecho perfecto. ¿Qué es Dios? Dios es cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios es cuerpo. El hombre es espiritual en mi cuerpo, pero el hombre es cuerpo, Dios es espíritu. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a la samaritana cuando se le encuentra ya en el Evangelio de Juan, ¿sí? En la orilla del pozo? Le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu. Puedes decir conmigo, yo soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo, pero yo soy espíritu. ¿Por qué la frasecita la decimos así? Para reafirmar el sentido identitario. Porque si la gente piensa que es alma, como su alma no está en completa sintonía con el Señor, por eso se descalifica. No, yo soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo, pero este cuerpo es temporal. Y este cuerpo lo voy a entregar. Este cuerpo no es el cuerpo glorificado. Este cuerpo va a morir en la carne y Dios me va a dar un cuerpo eterno. Entonces yo no soy este cuerpo. Esta alma está siendo sanada, restaurada, este entendimiento está siendo restaurado. En mi alma no hay todo el conocimiento de la eternidad de Dios. Por eso estoy estudiando y aprendiendo, por eso estoy cambiando mi manera de pensar, renovando mi entendimiento. Pero Dios no es alma y yo no soy alma, yo soy espíritu. ¿Van conmigo? Si usted dice es que yo soy alma, entonces usted está imperfecto, limitado, incapaz, porque el alma está imperfecta, limitada, incapaz. No, usted es espíritu. Pero dado que hubo un rompimiento entre espíritu, alma y cuerpo, dejó de estar fusionado, coordinado para poder fluir, manifestar la eternidad de Dios. Y entonces, cuando la gente entiende eso, se puede restaurar su imagen aquí y ahora. Restauro mi imagen del pasado. Soy un hijo de Dios. Restauro mi imagen del presente. Soy espíritu. Restauro mi imagen del futuro. ¿Cuál es mi imagen del futuro? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Un gañán pelafustán, ¿eh? Un baquetón para siempre. No, yo voy a ser la imagen y semejanza de Jesús. ¿Hacia dónde voy caminando? Cada día me parezco más a Jesús. Cada día soy más semejante a Él. Cada día reflejo más la presencia de Dios. ¿Cuál es mi meta? No me comparo con nadie más. Cada día estoy viendo a Jesús y estoy viendo qué áreas de mi vida necesito hacer a un lado, ponerlas en sujeción para que Cristo se manifieste en mí. ¿Notaron ustedes la Trinidad? ¿Sí la notaron? ¿Dónde está la Trinidad? Pasado, soy un hijo de Dios, el Padre. Presente, soy espíritu. Futuro,
Estoy siendo transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Relación con el Padre sana mi pasado. Relación con el Espíritu Santo sana mi presente. Relación con Jesús, la visualización de Jesús, la proyección de su perfección en mi vida, la idealización de Jesús sana mi futuro. Por eso es importante entender cómo se da esta relación, para que en esta relación constante yo esté sanando quién soy, cómo me veo a mí mismo en relación con el Padre, con un pasado sano, en relación con el Espíritu Santo, en un presente sano y en relación con Jesús, donde yo soy la imagen y semejanza como un futuro sano. ¿Van conmigo? Si usted no logra esto, va a estar fracturado en su identidad y va a manifestar vergüenza. ¿Cómo se manifiesta la vergüenza hacia la relación con el Padre? Pues tengo un pasado descalificado, soy incapaz, vengo de una familia limitada, no sé, parece como si estuviera hablando Gedeón. Es que soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. ¿Sí? Soy incapaz, escalerita de tabla, soy un cervatillo de la serranía, soy una gotita de agua en medio del océano, soy un granito de polvo en el desierto. Dios, no me puedes usar, no me puedes usar. ¿Sí? Estoy descalificado, búscate a alguien más, Señor. Mira todas mis incapacidades. Ese es alguien descalificado en el pasado. No puedo pastorear porque no soy hijo de pastor. No vengo de familia pastoral. No fui a un instituto bíblico. No tengo alcurnia. No soy hijo de gringo. No soy hijo. No. Soy un mexicanito que no fue al instituto, que aprendió a leer la Biblia solito. Y tú dices, ¿y en qué parte dice que Dios necesita de tu pasado para usarte? Por eso Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogías. ¿Qué significa eso? Sin pasado, sin principio de días. No me importa tu edad, no me importa de quién vengas, ¿sí? Si te parió un rey o te parió un mendigo, delante de Dios, tú eres apto si eres capaz de dejar eso atrás. Tu presente. Es que voy a ir con el presidente. ¿Y qué es un vil pecador? Velo como un vil pecador. ¿Sí? Velo como una persona en necesidad, velo como alguien, como quien fuera, ¿sí? ¿Por qué te impactas del puesto temporal que tenga? No es nada. Es otro ser humano con una cierta función al que tú, si Dios te dice, dale una palabra, vas y se la das y ya. Ni para pantallarlo, ni para hacerle menos, le tratas como a cualquier otra persona, porque cada persona que está delante de ti es alguien con necesidad. Sanar tu presente. Es que fulano tiene una iglesia más grandota, ¿y eso qué? Si Dios le llamó a tener la iglesia grandota, pues que se haga responsable de ella. Y si Dios te llamó a ti a pastorear una sola oveja y además es brincabarda, saltarina y ninja, ¿sí? Pues, bueno, pues atiende a tu oveja ninja, ¿verdad? Y a ver dónde te la hallas. Bueno, pues sí. ¿A qué te llamó Dios? Ese es tu presente. ¿Por qué tienes que estar envidiando lo que Dios le dio a alguien más? Atiende tu presente. Haz lo que Dios te ha mandado hacer a ti. Y entonces de repente nosotros estamos sintiéndonos condenados porque no estás haciendo lo que hizo Dante Gebel. Que Dante Gebel se preocupe por hacer lo que Dante Gebel tiene que hacer. ¿Tú tienes el llamado a ser Dante Gebel? No, pues haz entonces lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Pero es que la iglesia está miserable. Bueno, la iglesia en general podrá estar miserable, pero tú eres responsable de tu llamado y de tu condición delante de Dios. Y alguien podrá decir, ¿y no te sientes mal? No, o sea, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Dios a ti te llamó a hacer algo, en santa paz ponte a hacerlo. Sana tu presente. ¿Y tu futuro? Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Vives preocupado por lo que Dios tendría que estar preocupado, ¿sí?
Créeme que Dios tiene más problemas que tú. Tú tienes un Dios perfecto, Él tiene un hijo inútil. Imagínate, si vamos a esas, el más preocupado es el padre, no que el hijo, ¿verdad? El hijo sabe que el papá va a salir de apuros porque él es perfecto y es todopoderoso, pero el padre está diciendo, ay, ¿cómo le hago con este chamaco, canalla, ¿verdad? De este baquetón que no entiende? Ahora, estas tres dimensiones entonces son importantes para poder entender por qué es fundamental esto que estábamos diciendo. Ahora, debo de entender algo que se llama constancia, o sea, yo soy la misma persona, pasado, presente y futuro. Sí, soy el mismo. Soy el mismo, pues no que era diferente, no, soy el mismo, porque yo debo entender que ese que pecó, gracias a la muerte de Cristo, Dios me salvó. Sí, pero yo le entrego mi pasado. Ahora, yo recuerdo, ¿sí? De dónde me sacó el Señor. Claro, por eso hay gratitud. Porque es bien cómodo decir, no, es que yo ya le di mi pasado al Señor y yo ya no tengo nada que ver. Y por eso se vuelven soberbios, rebeldes, con un corazón endurecido. ¿Sí? Sienten que ya nadie les merece, sienten que ya no son deudores. Y Dios dice, no, yo te perdoné. ¿Sí? Pero entonces nos volvemos como aquellos dos deudores, el que debía, ¿sí?, una cantidad impagable y que le andaba cobrando 300 denarios o 100 denarios al que le debía el poquito. Entonces, mientras que uno debe 10,000 talentos, el otro debe 100 días de salario, ¿sí? Y yo debo decir, sí, Dios me perdonó a mí 10,000 talentos y eternamente estaré en deuda. Ahora, por gracia, Él no me lo está cobrando, pero la gratitud obliga. La gratitud obliga. Y la gratitud no es una deuda de Dios, la gratitud es una deuda mía. Y la gente ya dejó de ser agradecida. El cristianismo es un cristianismo de ingratos. Y por eso se sienten hijos de rey, se sienten pirurri, se sienten un montón de cosas, porque en la ingratitud sientes que tienes el derecho de exigir lo que si fueras agradecido sabrías que eres por misericordia. La gente ingrata no sabe vivir en la gracia, porque gracia y gratitud vienen de la misma raíz. Ok, y entonces, necesitamos entender eso. Necesitamos entender que debe de haber una coherencia. ¿Qué significa que debe de haber alguna coherencia? ¿Significa que mi pasado me proyectó al futuro? Sí, yo le entregué a Dios el pasado, pero por eso mi futuro tiene que ser en gratitud. Al que fue ingrato, recuerden ustedes cómo le fue quitado lo que le había sido dado y fue echado fuera, donde era el llorar y crujir de dientes, ahí con los dos deudores. Entonces, debo darme cuenta de eso. Tengo que entender que estoy en constante transformación. Entonces eso me trae una tercera característica. Se llama adaptabilidad. ¿Qué significa adaptable? Moldearme, ajustarme, renovarme constantemente. Para poder sanar la vergüenza, yo tengo que ser adaptable. Y adaptable significa Dios me está transformando. Bendito sea Dios. Es que yo soy pastor y si Dios te pide la congregación, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Créame, Dios me pidió a mí 3 veces van o 4, ya ni sé cuántas veces van que Dios me dice, entrégame el ministerio. Y cuando tu identidad está basada en eso, al día siguiente que entregaste te sientes que no eres nadie. Porque antes de eso eras el señor don pastor y la gente te hablaba y así como cuando era monje te besaba la manita, ¿sí? Y ya después de eso eres un hijo de buen vecino y sientes que ya nadie te da la honra y no te ponen la alfombra roja. Y Dios dice, eres el mismo, adáptese a las circunstancias, ¿sí? Así que qué bendición el coronavirus, ¿sí? Porque los que estaban acostumbrados a las multitudes para sentir que eran alguien, pues ¿quién eres en tu casita tú solito? El mismo. Y tenemos que darnos cuenta que somos el mismo. Adáptate a las circunstancias, adáptate al cambio. Cuando tu identidad está puesta en lo eterno, aunque cambien las circunstancias temporales, tú sigues siendo el mismo. Y tenemos que entender entonces cuál es nuestro carácter sociocultural. A ver, ¿cómo? Pues es que si dijiste que yo ya no soy mexicano, pues ¿cómo me voy a identificar con los mexicanos? Sí, pero tú eres un hijo de Dios, eres alguien eterno. Y mi pregunta es, ¿cuál es la cultura de los hijos de Dios? ¿Cómo se comportan los hijos de Dios?
¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Cuáles son los hábitos de los hijos de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Porque déjame preguntarte esto, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en la eternidad? Tú vas a ser un hijo de Dios. Y si lo que estás haciendo ahora es incongruente con lo que vas a tener que hacer, entonces quiere decir que no has entendido cuál es tu cultura, la cultura de los cielos, la cultura eterna. Tenemos que entender que para que sane la identidad, yo tengo que adoptar una cultura eterna. Y eso es un reto tremendo. Para mí, dejar de ser tepicense, dejar de ser nayarita, dejar de ser mexicano, ha sido un reto tremendo, porque pensar como una cultura diferente a lo que tenemos, me cuesta mucho trabajo. Y Dios dice, para poder transitar entonces a ser semejante a Jesús, tú tienes que tener la cultura de Jesús, no la cultura de los que están a tu alrededor. Hemos crecido en un contexto que se dice espiritual, pero lo cierto es que está contaminado. Contaminado con la cultura del lugar donde naciste. Entonces, si tú eres cristiano de un... voy a decir algo que luego cuando empiezo a sacar nombres que no están dentro de la Biblia, yo sé que Gandhi no está en la Biblia, ¿sí? Están de acuerdo conmigo. No hay ningún versículo que diga y entonces, Gandhi, no está. Es más, ni siquiera era cristiano. Bueno, está bien. Gandhi era un hindú. ¿Pero qué tiene particular los hindús? Bueno, los hindús fueron conquistados por los ingleses. Y los hindús no son cristianos, los ingleses sí. Pero curiosamente los explotadores y los violentos y los que masacraban eran los que habían tomado el país por la fuerza. Cuando una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi si él había leído la Biblia, dijo, sí, la leo y me fascina, es un libro hermoso, ¿sí? ¿Cuál parte de la Biblia, sí, para usted es la mejor? Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Y él les empieza a hablar de Mateo capítulo 5 y de las bienaventuranzas. Y tú dices, entonces sí la ha leído. Y dice, y usted es cristiano. Y dice, mire, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. ¿Cómo es eso? Pues sí, la Biblia es hermosa, Jesús es increíble, pero si ser cristiano es ser como estos que están aprisionando a mi país y que están matando a mis conciudadanos y que cuando salimos nosotros a protestar nos echan los caballos encima y nos aplastan con los cascos de los caballos, pues si eso es ser cristiano, no quiero ser cristiano. Entonces, que me diga usted qué significa ser cristiano. Si ser cristiano significa comportarse como los cristianos aquí y ahora, pues entonces ese cristianismo no nos sirve, ese cristianismo estorba porque es un mal testimonio de lo que significa ser cristiano. Y entonces, ¿cuáles son los cristianos verdaderos? Pregunta, ¿los cristianos de la eternidad se comportarían como los cristianos de aquí y ahora? O sea, ¿los cristianos de la eternidad andarían quemando a alguien por decir que es brujo? Los cristianos de la eternidad rechazarían a alguien y lo lapidarían. Dice uno, híjole, pues se me hace que no. Tenemos que tener mucho cuidado con cuál es tu modelo de cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente dice, la iglesia primitiva. Déjeme decirle que Pedrito era un baquetón, ¿sí? Y es la iglesia primitiva. Déjeme decirle que Ananías y Zafía estaban en la iglesia primitiva. Déjeme decirle que los pleitos que tenía Pedro con Juan el discípulo, pues eran de la iglesia primitiva. Déjenme decirle que cuando Pablo confronta a Pedro por ser un hipócrita, era la iglesia primitiva. Y entonces, la gente idealiza la iglesia primitiva como si la iglesia primitiva fuera el ejemplo. Déjenme decirle, no se enoje conmigo, Cristo es el ejemplo. Y Cristo es eterno, no es la iglesia primitiva. Es que el pueblo de Israel, y yo digo, no leen la Biblia, cabezones. ¿No se dieron cuenta de cómo toda una generación murió en el desierto por baquetones? ¿Sí? ¿No se dieron cuenta de cómo los reyes de Israel una y otra vez dejaron al Señor? ¿No se dieron cuenta cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios? Entonces no me los pongas de ejemplo como si fuera la perfección. Cristo es el ejemplo. ¿Me estoy explicando? Y de repente nosotros leemos la Biblia mocha. No, pues lea la Biblia bien. La Biblia es para que usted vea a Cristo como el ejemplo, no para que vea
ni a los judíos, ni a los cristianos, y menos a los Baales o a los de Acera, por favor. Entonces, ¿cómo sanar la identidad? Pues tenemos que poner nuestra vista en lo eterno. Y tenemos que poner nuestra vista en lo que es correcto para que desde allí entonces podamos sanarla. Muy bien. Dijimos que la identidad se forma a partir de su pertenencia, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sanar la identidad significa reconocer que somos del cuerpo de Cristo. Significa que hay una tradición y una herencia, sí, pero desde lo eterno, y que nos debe de proyectar hacia lo eterno. Que tenemos una experiencia, claro, nuestras experiencias nos marcan, sí. ¿Cuáles experiencias? Las que te llevan a lo eterno, donde tú puedes decir, Ebenecer, hasta en esto Dios ha sido fiel. Cuando tú puedes ver a Dios cara a cara. Y entonces, ¿cómo poder restaurar la identidad? Deje de ver al pastor, está re feo, por cierto. Aquí lo estoy viendo en la pantalla. Entonces, deje de ver al pastor, deje de ver al copastor, deje de ver en lo humano. Nuestro seguimiento es en Cristo. Si va a imitar a alguien, imite a Cristo. Y si algo de lo que yo estoy haciendo es digno de seguir, es porque se parezca a Cristo. Y si no, por favor, y no es excusa, no es pretexto, pero debemos de poner nuestra mirada en Jesús. Amén. Ok. Y entonces, ¿cómo debemos de hacerlo? Pues debemos de aprender a desligarnos. ¿Qué significa desligarnos? ¿Dónde comienza todo? Escúcheme, la salvación comienza en el reconocimiento consciente. ¿Pero qué quiere decir este reconocimiento consciente? La palabra conciencia, aunque cuando de repente uno lo escucha suena esotérico, no, conciencia significa que entiendo profundamente la verdad de lo que está delante de mí. Eso es conciencia. La Biblia lo llama un despertar del espíritu. Significa que logro identificar que lo que está diciéndome alguien es una verdad delante de Dios. Ser consciente de ello significa reconocer que esto que me está diciendo la voz del Espíritu es la verdad. Y entonces, yo no puedo derribar algo si no entiendo qué es la verdad y qué es la mentira. Yo no puedo tomar algo como ejemplo y como modelo en mi vida si no identifico que eso es verdad. ¿Dónde comienza el proceso? Entonces yo tengo que decirle al Señor, ¿sí? Muéstrame. Por eso es tan importante cuando estamos hablando de librarnos de la vergüenza, reconocer. Reconocer el problema, no, reconocer lo que Dios dice, porque si Dios dice eso es malo, bueno, pues es malo. Tal cosa es bueno, pues eso es bueno. Por eso, cuando nosotros leemos en la palabra, ¿sí? Hay un pasaje que para mí es fundamental. Y es fundamental porque muchas veces nosotros no entendemos que la percepción relativa de las cosas nos mete en conflictos. A ver, a veces el Pablo como que no entiende cómo decirlo. Muy bien. ¿Qué es lo bueno? ¿O qué es lo malo? Y entonces ya estamos en sus marcas, listos fuera y todos listos para filosofar. Y Dios dice, no, déjense de tonterías. O sea. ¿Por qué? Porque vamos a armar aquí un concilio y luego vamos a decir cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler y vamos a empezar a hablar tonterías. Y Dios dice, no. ¿Sabes qué es lo bueno? Lo que yo llamo bueno. Eso es lo bueno. ¿Sabes qué es lo malo? Lo que yo llamo malo. O sea, dicho de otra manera, ¿podrías decirlo conmigo? El referente es Dios. ¿Qué es lo bueno? El referente es Dios. ¿Qué es lo malo? El referente es Dios. Bueno es lo que Dios llama bueno. Malo es lo que Dios llama malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él así lo llama, ¿sí? Y entonces en Isaías 5:20 dice, ay de a los que a lo malo le dicen bueno
y a lo bueno le dicen malo, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que dicen, ay, yo soy bien valiente para beber vino. Imagínese usted, gente saliendo a hacer fila ahí en medio de la pandemia para comprarse las caguamas, ¿sí? Porque ya van a estar baratas y en lugar de que me la vendan a 500, ya me la van a vender a 150. Y uno dice, santo Cristo. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar las bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan el derecho. Es que la gente tiene necesidad, por eso está robando la gente. Y Dios dice, ay, criaturitas, ¿sí? ¿De veras es justificación que alguien tenga necesidad? Pues entonces el otro que tenía necesidad, sí, de tener una relación sexual, ¿por qué se asustan de que violó a la muchacha? Y luego tenía necesidad de que nadie se enterara, ¿por qué se asustan de que la apuñaló? Todo mundo tiene una necesidad. El que tiene necesidad de que no lo descubran, miente. El que tiene necesidad, sí, de tener dinero rápido, roba. El que tiene necesidad de que no lo agarran, pues mata al que lo quiere agarrar. Todo el mundo tiene necesidad. Y dice Dios, ay de los que justifican al impío mediante cohecho, que se hacen junto con él, que se hacen uno con el otro, los que le quitan al justo su derecho. Y entonces, ¿qué es reconocer? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han reconocido algo? Y capaz que lo que has reconocido ni siquiera es reconocer, porque reconocer debería de ser decir, Señor, me doy cuenta que tú tienes una opinión distinta a la mía y el que está equivocado soy yo. Eso es reconocer. Y mientras no podamos decirlo de esa manera, tú no estás reconociendo nada, tú estás buscando pretextos. Y se los dice alguien hábil para buscar pretextos, porque siempre hay un buen argumento para decir por qué uno lo hace diferente. Es que, señor, así me enseñaron, las circunstancias así eran. No tenía tiempo, señor, no había otra manera de hacerlo. Señor, si no lo hubiera hecho así, no hubiera hecho nada y estaría peor. Y Dios dice, déjate de tonterías, reconoce que yo tengo una manera de ver las cosas y tú tienes otra diferente. Escúcheme. Por eso usted no puede reconocer algo si usted no conoce el corazón de Dios, si usted no conoce la palabra. Hay de a los que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que es un problema el conocimiento? Santiago capítulo 3 en el verso 1 dice, hermanos, dile al que está a tu lado, ¿sí? Te está hablando a ti, ¿sí? A menos que no seas hijo de Dios, entonces sí, pues que le caiga a quien sea. Hermanos, dice Santiago 3:1, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, o dicho de otra manera, cuando tú tienes más conocimiento, se te exige más. Y entonces la ignorancia es un pretexto. Y la gente no quiere. ¿Sabes por qué no lees la Biblia? Porque en el fondo es más fácil tener un pretexto, es decir, Señor, yo no sabía, Señor. Y Dios dice pretextos. ¿Por qué? Porque si lees y te das cuenta y me buscas, entonces vas a saber que lo que estás haciendo no es correcto y vas a tenerte que hacer responsable. Y que es más fácil decir, yo no sé, y hacerte la víctima. Entonces, todas las víctimas no saben, todas las víctimas ni se enteraron. Y Dios dice, estudia, aprende, escúchame. Tú puedes tener una intimidad profunda
anda con Dios y tú ves luces que llegan de lo alto y tú ves ángeles que pasan rapidito y otros se te quedan revoloteando alrededor y tú ves elefantes de color rosa y tú ves un montón de cosas y tú dices, oye, ¿y es de Dios todo eso? Cuando ignoras la palabra, cuando ignoras el corazón de Dios, cuando lo que estás viendo tú no sabes si es de Dios o es del diablo. Y el pueblo, dice Oseas 4:6, se perdió por ignorante, por falta de conocimiento, por no conocer, pero no conocer la palabra, no conocer el corazón de Dios. Llegan los discípulos, Juan y Jacobo, con Jesús, diciéndole, Señor, no nos recibieron en Samaria. ¿Quieres que hagamos descender fuego sobre ellos y los quemamos ahorita? Sacamos el lanzallamas, Señor. Y Jesucristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? Son unos sicarios espirituales y se quieren hacer pasar por mis hijos, ¿sí? ¿No sabes de qué espíritu eres? ¿No identificas lo que se mueve en ti? Que cuando sacas espuma por la boca, ¿no soy yo el que se está manifestando? Que cuando vociferas y cuando haces berrinche, no es mi espíritu el que se manifiesta en ti. Ojo, entonces necesitamos darnos cuenta, y perdonen que sea tan insistente en esto, que para poder liberarte de la vergüenza, la primera cosa es que tú necesitas conciencia. Y conciencia significa reconocer la verdad. Y la verdad es, esto que estoy diciendo es diferente a lo que Dios dice. Y entonces tengo que señalarlo, eso se llama confesión. Tengo dos cosas, son diferentes y yo tengo que decir, Señor, aquí hay algo diferente y el equivocado soy yo. Quiere decir entonces que la confesión solamente se da cuando yo asumo una responsabilidad. Hay mucha gente que dice que confesó, pero tú no puedes confesar a menos que asumas la responsabilidad. Una confesión, para que sea legal, implicaría que tú estás diciendo la verdad, porque si no, no estás confesando. En realidad estás generando una injuria, estás diciendo algo que es falso. Para que sea confesión, tú debes de asumir tu responsabilidad. Y entonces hay muchos cristianos que jamás han confesado nada en su vida, porque nunca han querido asumir la responsabilidad. Y entonces, ojo, primero soy consciente que lo que Dios dice es diferente a lo que yo he hecho y reconozco, número dos, mi responsabilidad y digo, Señor, esto que estoy diciendo no es correcto. Yo reconozco que tú tienes la razón y que el equivocado soy yo y asumo la consecuencia. Y ahora sí, número tres, Señor, yo no quiero vivir en esa condición. Yo no quiero vivir así. Ayúdame, Señor. Quiero cambiar. Y cambiar significa en cristiañol arrepentirse. Pero arrepentirse no es un deseo, escúchame. Arrepentirse es un pacto. Lo voy a volver a decir. Es que arrepentirse, yo lloré. Y Dios dice, sí, lloraste un montón, pero arrepentimiento es un pacto. O sea, me comprometo a dejar de hacer lo que estaba haciendo, si no, no es arrepentimiento, ¿sí? Si no hay pacto, no es arrepentimiento. Solamente fue un momento emocional. Y en ese momento emocional, toda la audiencia lloró, ¡ay, cómo sufre! Pero sí, salió y siguió siendo el mismo baquetón. No hubo cambio. Necesita haber pacto. Y pacto es compromiso. Pacto, entonces, es la responsabilidad llevada a la práctica, donde yo estoy tomando el lugar y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y entonces, cuando yo hago pacto de cambio y empiezo a asumir mi responsabilidad, empiezo a tomar las decisiones, empiezo a caminar por donde debo de ir, entonces ahora empiezo a tomar obra. ¿Qué es tomar por obra? Empiezo a soltar, me suelto a mí, o sea, me perdono a mí y perdono al otro. ¿Por qué?
porque a veces nada más suelto al otro, pero no me suelto yo y vivo condenándome y vivo sintiendo miserable, o me perdono yo, pobrecito, pues no sabías, te equivocaste, pero le sigo cobrando al otro, no. O sea, una cuerda tiene dos orillas y tengo que soltar a los dos. Qué fácil que tú te soltaste de la cadena y dejaste encadenado al otro, y ahí va como algo en pena, como la Llorona, así, sonando las cadenas el resto de la vida, y cada vez que lo ves, sí, ahí nomás suenan las cadenas, o que soltar al otro y tú arrastrando las cadenas. Entonces, perdonar es un asunto que tiene que ver con sanar relaciones. Escúchame. A ver, vuelvo, como soy muy distraído, se me olvidan las cosas. Primero soy consciente, asumo lo que es la condición de verdad de Dios. Número dos, asumo mi responsabilidad diciendo, Señor, el punto de vista equivocado es el mío, tú tienes la razón. Me comprometo, eso se llama arrepentimiento, hago un pacto y digo, Señor, voy a poner por obra esto y voy a cambiarlo. Me responsabilizo de hacerlo, ese es el pacto. Y ahora viene el perdón. ¿Qué es el perdón puesto en cuentas claras? Empiezo a restaurar relaciones. No hay perdón si no hay restauración de relaciones. No te hagas tonto solo. Entonces, perdonaste a tu papá, restaura la relación con el papá. Perdonaste a Dios, restaura tu relación con Dios. Perdonaste al vecino, restaura tu relación con el vecino. Tú vas a saber que perdonaste hasta que puedas decir, de mi parte yo restauré mi relación. O sea, yo ya no veo a la persona con juicio, yo ya no veo a la persona queriéndole cobrar, yo ya no veo a la persona sintiéndolo mal, ¿sí? Y entonces, como empiezo a restaurar mi relación era maldición, ahora empiezo a bendecir. Y empiezo a bendecir a Dios, empiezo a bendecir a la persona, me empiezo a bendecir a mí mismo. Me puedo ver al espejo y en lugar de decir, mira, nada más, ve nada más, estoy hecho un sapo, mira, ve esto, ya perdónate. La vejez trae esas cosas, perdónate. ¿Sí? Y por más que te estires, va a llegar un momento en que el cuero se revienta de todos modos. ¿Sí? Perdónate. Dios te va a dar un cuerpo glorificado y ahora sí lo cuidarás eternamente. Perdónate. La gente no quiere envejecer, perdónate. ¿Qué es perdonarte? Perdonarte es aceptarte como lo que eres. Eres un ser que se va a morir. Perdónate, no eres eterno ahorita, en esta carne no. Perdónate. Perdonar es aceptar lo que eres. Ahora, ¿qué significa? Que hay gente, bueno, ¿cuántos de ustedes sabes que un alacrán es un alacrán? Sí, yo sé que suena raro decirlo así. Ya perdónalo. El alacrán va a ser alacrán toda su existencia. Perdónalo, acepta lo que es un alacrán. Dale el espacio para que viva como alacrán. No puede ser otra cosa. Tú puedes predicarle a un alacrán todos los días para que se convierta en una hormiguita trabajadora. Déjame decirte, es una estupidez. El alacrán es alacrán. Acepta que es un alacrán, acepta que vive como alacrán, que tiene una colita venenosa como alacrán y que si se te pone cerquita y tú le metes el dedo, te va a picar porque es un alacrán. Aceptar al otro es la dimensión del perdón. Respetarle es la dimensión del perdón. Reconocerle como lo que es y darle su espacio es la dimensión del perdón. Perdonarlo significa deja de quererlo cambiar para que sea lo que tú quieres. Es que la otra persona es mala, déjaselo a Dios. Si Dios lo quiere cambiar, es un asunto de Dios. Perdónalo. Señor, yo no sé por qué lo hiciste. Sí, pues perdona también a Dios por no ser tan perfecto para poderte dar, ¿sí? Solamente abejitas que no piquen, además que den miel y que no te, ¿no? Perdona, acepta que las cosas son. Hay gente que está molesta con Dios porque se murió alguien. Déjame decirte la verdad, ¿sí? La gente se va a morir porque es temporal. Dale gracias a Dios por la vida hermosa que tuvo mientras lo conociste y déjalo en manos de Dios y di, Señor, gracias, tú me lo diste, a ti te lo regreso, gracias por el tiempo que lo prestaste conmigo y perdona a Dios porque hizo las cosas así, perdona a Dios por los días calurosos. Sí, pues,
no puso ventilador y no puso aire acondicionado nada más para ti, ¿sí? Hay un mundo alrededor que funciona además de tu mundito. Perdona a Dios. Los días lluviosos que dejaste la ropa y que se te mojó, perdona a Dios. Había plantitas que necesitaban tomar agüita y bueno, pues ni modo. Para darle agüita a la plantita, se mojó tu ropita. A la siguiente, pon tu ropita dentro de tu casa y que se seque allí. Perdona a Dios. Perdóname por ser irónico y por estar diciendo cosas ridículas. Pero hay gente que dice, es que yo ya perdoné. No, no es cierto. No has perdonado porque no respetas y no honras. No reconoces. Porque la dimensión del perdón es el reconocimiento y el respeto, la aceptación de la diferencia del otro. Perdona al otro por ser homosexual. Es que está enfermo. No, no está enfermo. Está sanito, sanito, pero con una concepción distinta a la concepción de Dios. Y mientras él no la quiera cambiar y quiera tener una relación con Dios, va a seguir siendo homosexual. Pero es problema entre él y Dios. Tú no eres parte del juicio, no eres jurado, no eres nada en el juicio eterno. Deja que el otro cumpla con su propio proyecto de vida. ¿Me estoy explicando? Entonces la gente dice, es que yo ya lo perdoné. No, no es cierto, no lo has perdonado porque tu actitud es una actitud de juicio, tu actitud es una actitud de rechazo, tu actitud es una actitud impositiva donde tú quieres que el otro sea lo que tú quieres aquí, ahora y en la forma en que tú quieres. Eso no es perdón. Y entonces tenemos que bendecir y bendecir es decirle al otro, reconozco que tú eres diferente, que estás en tu proceso y tienes el derecho dado por parte de Dios para seguir adelante. Y si no quiero que me pique el alacrán, pues me hago un ladito y no me meto donde hay alacranes, ¿eh? Y si tengo que vivir allí, le digo a Dios, Señor, sácale el alacrancito, porque si se mete a mi casa, me va a poner en peligro y entonces sí me lo voy a echar. Entonces, Señor, sácale el alacrancito. ¿Me estoy explicando? Y entonces tengo que renunciar y romper a los votos. ¿Sabes cómo se rompen los votos? ¿Cuántos de ustedes quieren romper un voto? ¿Sabes dónde? ¿Cuál es el nivel de autoridad del voto? Se llama pasado otra vez. Pues no habíamos superado ese punto. Pues sí. ¿Dónde está la autoridad del voto? En el pasado. Y mientras tú no rompas el pasado, el voto tiene poder. Cuando tú rompes el pasado, el voto deja de tener poder. Y entonces la gente se la pasa queriendo romper votos con el mismo pasado. No, déjame decirte, no funciona así. Mientras tú no dejas el pasado atrás, todo lo que está en tu pasado tiene poder. Porque el enemigo tiene el poder para reclamarte lo que tú hiciste en el pasado. Ahí está firmado. ¿Sí? Entregar el pasado a Cristo y entonces romper esos votos es fácil. ¿Cómo los vas a romper? ¿Cómo los vas a derribar? Rompe con el pasado. Y entonces tienes el acta de los decretos que había contra ti. Es bien fácil, dice Señor, este pasado yo ya te lo entregué, esta maldición generacional no tiene lugar en mi vida, y entonces tú puedes romper y derribar, romper las cadenas de esclavitud, sí, eso es el pasado. ¿Sí? Renunciar a las cosas escondidas por vergüenza, sí, eso es el pasado. Romper las maldiciones de las identidades maldecidas, renunciar al poder del enemigo, sí, porque eso estaba en el pasado. Y ya puedes entonces andar en luz y vivir en luz y pedirle al Espíritu Santo que todos los días nos ayude a vivir en luz. El cristianismo se vive en la dimensión de la eternidad. ¿Qué significa vivir en la dimensión de la eternidad? Y en esto estoy terminando. Es el presente continuo para siempre. O sea, significa que este presente se proyecta en la plenitud de la inmediatez. Aquí y ahora, para siempre. Eso es la eternidad. Me muero ahorita y mi condición para siempre. ¿Eres enemigo ahorita? Ah, qué caray, esa es tu eternidad. ¿Eres baquetón ahorita? Esa es tu eternidad. Es que mañana, no, mañana quién sabe si llegue. Eternidad es aquí y ahora para siempre. ¿Sí? Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor, ahora escucho a mis hermanos con las cosas que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús.
como siempre lo hacemos, entonces escucho sus comentarios, lo que ustedes me quieran indicar. Si algo de lo que he dicho necesita ser aclarado, este es el momento para aclararlo. Si algo necesita ser corregido, este es el momento para corregirlo. Si algo es incorrecto, este es el momento para decirlo. ¿Amén? Díganme ustedes. Bueno, en lo que se anima. Me parece impresionante que en algún momento yo algo que hacía constantemente era justificar lo que yo hacía con mi cultura familiar. Con él así me enseñaron, así son las cosas. Y aparte, que te vuelve una constante en el medio de la educación, porque justificas la actitud de los niños diciendo este es su contexto familiar y lo puedes comprobar de muchas maneras, ¿no? Pero ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando en todo este tramo de tiempo que hemos revisado claves o que he revisado claves. Veo lo que Dios está haciendo conmigo, pero inconscientemente muchas de las cosas sigo teniendo como esta costumbre arraigada de decir, es que me hicieron, es que pasó esto, es que necesito sanar esto, es que necesito trabajar aquello, cuando es una situación del pasado. Ahora, yo sé que lo que no se trabaja se arraiga, eso lo sé, pero tengo tan arraigada la frase de decir, es que necesito trabajar aquello que me pasó, que siento que ese proceso va a ser muy largo. Y no es porque yo pueda decirle, a ver, Dios, me acabo de dar cuenta de esto, aquí está, hacemos cuentas, chalala, y ahí quedó, ¿no? Sino que yo me encargo todavía de alargarlo más. O sea, si yo sé cómo se hace, por esta parte que todavía está en mi cabeza, termino alargando la situación, termino extendiendo el proceso doloroso muchas veces, tan solo por el hecho de decir, es que es algo que tengo que trabajar profundamente. No sé si me explico. Entonces, creo que para mí el reto va a ser este. Incluso hace 15 días yo me acuerdo que duré más de una semana en este proceso de, me acabo de dar cuenta de algo y luego una semana con un dolor impresionante en mi corazón por estarlo trabajando cuando pude haberle dicho, ¿sabes qué, Señor? Me acabo de dar cuenta, hasta ahorita lo percibo así, 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 te lo entrego, sana, lo perdono, te perdono a quien me lo hizo, me perdono a mí misma y hasta se acabó, ¿no? Pero como que tenemos ese gusto, o bueno, hablo por mí, tengo como ese gusto por alargarme los procesos cuando no es así. Y es algo que Dios ha trabajado conmigo desde finales del año pasado, decir, no estés postergando tus procesos. O sea, déjame a mí hacer lo mío, ¿no? Entonces, muchas veces, hoy me doy cuenta que muchas veces yo he limitado el poder de Dios cuando Él puede hacerlo todo más rápido y yo me pongo en medio del camino. Amén, amén, es verdad. Amén. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Adelante, por favor. Bueno, ah, ya, sigue Magda, entonces luego. A ver, Magdalena, ¿o quién sigue?
Viene, nena. Bueno, algo que se me vino a la mente cuando estaba comentando Mili, de que era un proceso largo, yo pienso que, no vuelvo a la edad, algo que he aprendido es a tenerme paciencia, ¿sí? Que Dios me ha enseñado a tenerme paciencia, porque siempre he estado consciente del lodo de donde Él me sacó, como dice el Salmos, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona tus iniquidades. Y yo soy consciente, pero a veces estaba tan consciente de ese lodo, de ese pozo de aguas cenagosa de donde me sacó, que me condenaba porque yo quería crecer más rápido y no podía crecer tan rápido como yo quisiera, porque yo decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a cambiar? ¿Hasta cuándo? Y pues Dios me hizo entender, pues es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Y entonces me enseñó a tenerme paciencia porque Él me tiene paciencia. Si él me tiene paciencia, si Él me perdona, si su misericordia es nueva cada día, ¿por qué no me voy a tener misericordia yo a mí misma, verdad? Entonces, eso es algo que Él me enseñó y que me da paz y a la misma vez me hace estar agradecida con Él porque por esa paciencia que Él me tiene, y entonces cada día puedo decir, pues entonces puedo estar con un corazón contrito, humillado, sabiendo que sin Él no soy nada, y yo lo percibo, ¿verdad? También cuando estoy en comunión con Él, soy muy diferente que cuando no estoy en comunión con Él. Me veo así bien con toda mi maldad cuando no estoy en comunión con Él. Pero, y a la vez, eso fortalece mi fe, porque también me acuerdo que de donde Él me sacó, pues ya me sacó. Entonces ya me dio esa victoria, y si me dio esa victoria en el pasado, quiere decir que todavía las victorias que me faltan me las va a dar. Y eso fortalece mi fe, eso me mantiene pues a raya, ¿verdad? Porque estoy consciente de que si me salgo, cada que me salga de esa comunión con Él, voy a dar marcha atrás, porque yo lo necesito a Él, porque sin Él no soy nada. Pero tengo esa confianza de que Él está conmigo todos los días, que su misericordia y su fidelidad son nuevas cada día, y eso fortalece mi fe, me da paz, me mantiene agradecida y me da gusto, y le digo, pues qué bueno que me recuerda siempre eso, que sin Él no soy nada, porque cuando se me olvida que lo necesito, entonces vuelvo a ser yo, y pues mi corazón es engañoso y es y es perverso, y yo no quiero no quiero mi corazón, yo quiero mejor el corazón de Él, y me falta mucho, o sea, yo lo sé, pero ya no me preocupo como me preocupaba antes, por eso, porque Él ya me dijo, pues me enseñó a tenerme paciencia. Ya si los demás no me tienen paciencia, eso no me interesa, ¿verdad? Yo, si Dios me tiene paciencia, yo me tengo paciencia, y entonces eso me da muchísima paz. Es todo lo que quería comentar. Gracias. ¿Y cuánto tiempo nos lleva a llegar a eso, no? Nos vamos años de cristianismo. Wow. Sí. Amén. Sí. Profe Natanael, no sé si quieres hablar de me gustaría saber porque siempre nos observas, pero sí, ¿verdad? Sí. Soy muy más observador que comunicador. Ajá. Siempre no sé, me gusta mucho escuchar y hacer mis propias conclusiones con respecto a mí, dijera, ¿no? Pero sí,
creo que dijeran, siempre estamos justificándonos en todo. Por lo regular estamos en que para poder hacer lo que hacemos es que no ves lo que me dijo, es que no ves lo que me hizo, o sea, no estás viendo, o sea, yo me porto así porque él dice, porque él hace, o sea, no estamos hechos a decir, ok, me lo hizo, lo perdono, me restauro la relación con esa persona, no es, me la hizo, me la paga. O sea, busco justificar mi comportamiento con los demás y eso no es, pues no es de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de dañar a los demás en lugar de restaurar nuestra relación. Como dice, si fuimos dañados en relaciones, restaurar en relaciones, lo que hacemos es seguir dañando una relación y a veces no solo dañamos la relación que nos dañó, dañamos a más personas, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestros trabajadores. Si alguien me la hizo y se junta con él, pues también me la va a pagar. Entonces sí, yo creo que una de las cosas que más he estado pensando en este día es esa situación, dejar de justificar. Creo que esa es me va a ayudar muchísimo en mi relación laboral, el dejar de justificar cómo se portan los demás para que mi comportamiento sea así, ¿sí? Dijera, pues si un alacrán es un alacrán, pues hay que perdonarlo, así va a ser siempre. Entonces, ahí ya no es cómo son los demás, sino cómo quiero ser yo con los demás. Creo que esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Y pues definitivamente no me toca a mí cambiarle al alacrán, me toca a mí no meterle el dedito al alacrán, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el ser humano no ha perdonado al mundo, que nos lo estamos acabando. Pero es precisamente esa la muestra de nuestra falta de perdón y de aceptación. Siempre estamos queriendo arreglar a lo otro, a pesar de que con quererlo arreglar terminemos matándolo, ¿no? Muy bien, Bertalicia. Sí, pues cuando hablabas de que a veces pensamos que arrepentirnos, como lo decías, tiene que ser todo un drama y nos tenemos que autoflagelar y castigarnos para que de verdad se denote que fue un arrepentimiento genuino. Y a veces fue más un show que un arrepentimiento de corazón. A veces arrepentirse basta con simplemente decirle, Señor, reconozco que me equivoqué y te pido que me perdones, cerrar capítulo y decir, ya no lo vuelvo a hacer y poner todo el corazón para ya no volverlo a hacer. Y Dios sabe que eso fue sincero y ahí empezar una vida diferente y no ocupaste ni llorar, ni tirarte al suelo, ni bañarte, como decía un hermano, de llenarte de moco y baba, o sea, para demostrar que realmente estabas arrepentido. Es la actitud del corazón la que cuenta y no todo el show que de repente hagamos. Y a veces pensamos que, a veces, bueno, yo en mi caso muchas veces pensaba que es que si no le hacía así, Dios no iba a creerme la que de verdad estaba arrepentida. Entonces, pero pues no, gracias a Dios me ha enseñado que pues no, que una actitud se demuestra más que nada con la actitud del corazón y el cambio de vida, el perdonar a los demás, el que a pesar de que nos lastimen, pues el seguirlos viendo con el mismo amor, con la misma actitud de ayuda en todo momento, que si ellos quieren seguir ofendiendo, pues igual, o sea, Dios te bendiga, Dios te prospere, a mí no me roban ni me quitan nada, yo sigo siendo la misma persona para con ellos y que como dices, si ya sabemos que es alacrán y que va a seguir con la intención de picar, porque en este momento pues recordaba mucho, ¿no? Lo que es en relación a mi papá, que pues ya lo he perdonado, yo siento que lo he perdonado, sí, pero mi papá aún a pesar de que ya tiene sus 70 y tantos años,
tristemente, la mentalidad que él tiene hacia mí, él hasta la fecha, y de hecho acaba de pasar no más de 6 meses, la última vez que se fue, y se va a Manzanillo en épocas de frío y vuelve cada tiempo de lluvias aquí a Guadalajara. Pero él no me ve a mí como una hija, él me ve a mí como una mujer. Es un problema que mi papá tiene. Y antes de irse volvió a hacer lo mismo, o sea, él, él me dice palabras insinuantes como se las diría a una mujer, no a una hija. Entonces, no lo maldigo, simplemente tomo mi distancia, pero si él me llega a hablar, pues sí, le digo cómo está y que Dios lo bendiga y todo. Y de hecho también cuando descubrimos ciertas cosas también que pasaron en la niñez, también que fue también así como difícil de perdonar a esas personas también, también a veces, como lo comentaba Mili, a veces pensamos que cerrar ciclos o que decimos, oh, es que tengo que trabajar esa situación y pensamos también que a veces eso es alargar y decir, oh, es que eso fue algo que me hirió, que me dolió muchísimo y tengo que llorarlo y tengo que sufrirlo porque eso me marcó y por años de mi vida también en otras etapas sí las viví por procesos largos, pero cuando Dios me mostró esas etapas de mi vida que me habían marcado por muchos años, precisamente con mi papá, y que yo no estaba consciente de ellas. Sí lloré ese día cuando me fueron reveladas, pero en ese momento hasta una enfermera se acercó conmigo y le platiqué qué me estaba pasando y me dijo, ¿y por qué lloras? Dale gracias a Dios que te diste cuenta de ello y perdona a tu papá, suéltalo, no tienes por qué cargar con eso, ya no más, ya te diste cuenta. Y fue así como que de veras, ¿por qué estoy llorando más? Dije, eso ya se terminó, yo no tengo por qué cargarlo. Y en ese instante, o sea, aquel dolor que sentía se fue, se fue en ese instante. Y con mi papá, igual que como con el alacrán, sigo manteniendo esa distancia porque sé que, bueno, como el alacrán sigue siendo un animalito ponzoñoso y es su característica, no le tengo rencor, no le tengo odio ni le deseo la muerte, pero sigo guardando mi distancia. Pero, pero qué asombroso es como a veces, dependiendo los procesos y dependiendo las maneras de Dios, sí hay ocasiones en que nos toma tiempo a reconocer las cosas delante de Dios o perdonar a otros y hay veces que es simplemente en un chasquido y continúa la vida, que son cuestión de segundos o un par de minutos y dice, ya, va, lo que sigue. Y no nos tiene que tomar necesariamente todo el tiempo. Así trabaja Dios de maneras diferentes. Pues esta noche es la última noche, entonces, donde estamos hablando de identidad y vergüenza. Yo no sé si haya algún comentario después de varias clases y varias semanas de todo esto, si ha sido de ayuda, de utilidad para ustedes. Si hubiera alguna situación, pues háganmela saber. Espero que les haya ayudado hasta el momento y que les haya dado una visión, espero, más amplia de lo que estamos hablando cuando decimos aquí es donde hay que partir y esto es lo que hay que insistir. Comentarios finales, no sé, Neftalí, si tienes algo que decir, si alguien quisiera comentar alguna otra cosa. Zulema, si quieres decirlo en público para la grabación. Sí, no, pues yo dar gracias, sí es de mucha bendición. Y ahora entiendo por qué dice que se alarga en claves, porque lo damos en 1 hora, ese tema, pero es que sí abarca muchos puntos que a veces uno no alcanza a ver. Por ejemplo, en este tiempo, Dios me ha mostrado que
que a pesar de que había dado claves a varias personas, tenía un daño a mi identidad por querer encajar en ciertos moldes que no me toca, en lugar de ponerme a hacer lo que me toca en realidad. Y eso me ha traído mucho descanso, me siento muy en paz. Y gracias por eso, y pues para mí sí es de mucha bendición toda la enseñanza. Y que mientras siga dando, pues aquí estaremos, primero Dios. Gracias a Dios. Alma Zambrano, si quieres comentarnos. Sí, bueno, yo nada más quería comentar que la verdad que para mí ahorita estas semanas han sido complicadas porque ha sido como volver a tomar claves. De hecho, por eso ahorita no hablé, porque fue como la gota que derramó el vaso ahorita esta clase. No puedo ni hablar, no sé, quisiera no sentirme decepcionada, ¿no? Pero así me siento. Explica la decepción, por favor. Cuando dijiste esa palabra de que no te... que eres simpatizante, no cristiana, ¿no? Me pegó mucho. Me cuesta mucho trabajo, yo creo que dejar el pasado sobre mi familia. Esa es otra cosa que me ha pegado, aunque yo lo viví en claves y romper cadenas y todo el pecado generacional que tuve en la casa. Aunque perdoné y todo, creo que los sigo arrastrando en mi vida. Y pues por eso me cuesta trabajo avanzar, ¿no? Y no puedo. Pero sí entiendo ahorita que viéndolo del punto de vista de que no soy hija de Isabel del Carmen Pérez Peña, soy hija de Dios, que es otra mi herencia, ¿no? Se oye fácil decirlo así de simple y realmente sentirlo y ponerte la herencia de Dios, ¿no? Y la camiseta de que eres cristiano es, bueno, al menos para mí no se me hace fácil. Entonces, todas estas semanas han sido subidas y bajadas. He estado, bueno, no sé, como descontrolada en muchos aspectos. Cuando decías que qué te mueve, ¿no? El darte cuenta que realmente te levantas o caminas porque hay que ir a la escuela o porque hay que llevar a los niños o porque hay que hacer tareas o porque, no sé, o sea, las cosas de afuera, y no te mueve lo que Dios quiere hacer con tu vida. Me da tristeza darme cuenta de eso. Una de las responsabilidades incómodas de un ministro es generar incomodidad, sacarnos de nuestra área de confort. Yo sé que eso es algo que cuando hablamos de la iglesia tenemos el concepto al revés, tenemos el concepto de que la iglesia es un lugar donde vas a ir a estar cómodo, y créanme que la iglesia es un lugar incómodo, porque nos saca precisamente de nuestra situación de comodidad. Nos obliga a vernos desde una perspectiva que nos impulse a ir a la cruz. Entonces, la intención no es condenar, la intención es decir,
hay que reconocer esas áreas y hay que seguir avanzando, ¿sí? O sea, si los primeros pasos que diste la primera vez que llevaste claves, eso te obligó a salir de tu área de confort de aquel momento, pues qué bueno que en esta ocasión, una vez más, es como volver a empezar, borrón y cuenta nueva, y vamos otra vez a lo que sigue, y Dios arranque lo que tenga que arrancar, para que entonces no le robemos la oportunidad a las cosas que vienen por delante, ¿sí? Entonces, si todo esto te sacudió, pues qué bueno que eso te lleve a Cristo y a la transformación de tu corazón. En santa paz, en santa paz. Neftalí, te escuchamos. Sí, la verdad que no pensaba decir porque se dijo todo. Creo que estas clases han sido muy completas, gracias a Dios. Pero hay algo que desde que los escucho hablar a todos los que han estado participando, yo creo que es muy bueno que todos participemos. El hecho de que, por ejemplo, cuando escuchaba a Berta y esta cuestión de cómo manejó la relación con su papá, tradicionalmente se diría que ella está mal, ¿no? Porque no restauró la relación con su papá, que debiera estar más cerca de él. Y cualquiera pudiese decir una opinión. Tú decías también, tratabas un tema álgido que es este tema de la homosexualidad y cómo la iglesia lo trata. Y tú decías cómo muchas veces tratamos de cambiar al otro cuando no nos toca, cuando es decisión de cada uno. Y lo que a mí me queda del día de hoy y de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, que es la cuestión de la vergüenza, es todo lo contrario que lo que nos inspiraba o lo que nos decía Alma, que sé que es un trato de Dios específico, ¿verdad? Que es respetable y que yo creo que no debemos ser estorbo tampoco para lo que Dios quiere tratar. Creo que tiene que ver con entender la opinión de Dios más que entender nuestra propia opinión de nosotros. La condenación es falta de perdón a nosotros mismos. Y algo que a mí me sucedía y que me sucedió por mucho tiempo y me atoró, es que cada vez que veía una falla en mí, un área débil, un área de pecado, yo me fragelaba emocionalmente porque sentía que no merecía ser amado, que no merecía ser reconocido. Y cuando entendí lo que es que Dios te acepte y los conceptos que Dios tiene de ti, más allá de tus propias minusvalías, más allá de tus propios errores. Por ejemplo, alguna ocasión, en esta semana de hecho le compartí a Pablo que había estado yo con cuestiones emocionales fuertes y la respuesta de él fue confortable porque tiene que ver también con lo que me había estado hablando antes de que él me lo dijera. Y es, no te condenes, o sea, todos somos seres emocionales, podemos tener procesos emocionales. Y Pablo me decía, bueno, puede ser algún desgaste por lo que está sucediendo alrededor, y eso como que trajo ya más confort de por sí a mi alma. Creo que algo de lo que ha destruido mucho la iglesia es la condenación, la falta de perdón a nosotros mismos, el vernos no como Dios nos ve, sino como culturalmente nos enseñaron a vernos. Y por lo menos la clase de hoy y todas las clases que hasta ahorita han sido consecutivas una tras otra, a mí me llevaron a esto, a ser todavía más libre en cuanto a la opinión de Dios para conmigo, a reconocer la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Algo que toda la clase me estuvo recordando Dios, este versículo de Romanos, donde dice que para los que están en Cristo, ¿cómo dice? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, esto es para los que andan conforme a su propósito, ¿verdad? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Yo creo que Dios no nos condena, Dios no nos culpa. Pensar que cualquiera de nosotros tiene un pasado, sí, pero eso no determina mi presente. Qué tan alto o qué tanto estima Dios tiene de mí no depende de mis fracasos, depende de Él mismo, de su amor, porque Él es amor. Y no sé, me dejó muy reflexivo para bien,
en este sentido, creo que le vendría bien a la iglesia de Cristo entender esto, su corazón, el corazón de Dios, cómo nos ve, qué amor es tan grande el de Él por nosotros. Amén, amén. Les doy gracias por su paciencia y misericordia hasta este momento, por la confianza de poder escuchar. Ahora, yo debo de ser muy honesto, pues esto es mi opinión personal, ¿sí? Esto es lo que yo en mi caminar entiendo. No significa, si estuviéramos en la iglesia de donde yo fui formado, diríamos palabra del Señor y todo el mundo diría te alabamos, Señor. Pero lo cierto es que esta es la revelación cuando alguien de repente me preguntaba sobre por qué el apóstol Pablo decía mi evangelio. Bueno, pues esto es lo que yo he entendido, ¿sí? Y lo digo sanamente, que puedo estar bien equivocado, sí, pero en mis años de caminar hasta aquí es lo que Dios me ha ido revelando. Quizá el día de mañana me revele otra cosa y me lleve a ponerme en equilibrio, pero lo que he entendido y de acuerdo a lo que percibo en el cuerpo de Cristo, a los errores y limitaciones de las cosas que todos los días estoy visualizando, pues es lo que les he compartido. He tratado de ser lo más prudente desde mi corazón y por eso les insistía que era necesario reflexionar algunas cosas que muchas veces no las consideramos, las pasamos por alto, las damos por obvias y las cargamos durante años diciendo, eso yo ya lo vi, yo ya lo entendí, cuando en realidad hay tantas cosas donde seguimos atorados y seguimos mintiéndonos a nosotros mismos pensando que ya estamos listos para juzgar al mundo juntamente con Cristo con vara de hierro. Bueno, pues yo creo que siempre es bueno volver al punto de salida y ponernos otra vez en ceros y decir, Señor, ahí vamos otra vez, lo volvemos a intentar, volvemos a empezar en Santa Paz. Si no hay más comentarios, pues les agradezco infinito. Quisiera saber si van a querer que les siga enseñando algo más que les gustaría aprender. Creo que los demás temas de claves, pues cada uno tiene sus propias profundidades, pero me gustaría saber para poder saber si el próximo, hoy es martes, si el próximo jueves van a querer que estemos juntos y de qué les gustaría que habláramos, ¿sí? Porque hoy he terminado el tema hasta donde el planteamiento de vergüenza era necesario. A ver, díganme ustedes para saber entonces qué ruta seguiremos. A mí me gustaría trabajar, serían, bueno, tengo dos, que sería las raíces de amargura y la de los refugios falsos. A mí, personal. Raíces de amargura y falsos refugios, ok. De hecho, si se tratara de ponerlo en orden, yo diría primero lo que serían falsos refugios y después vería amargura, porque curiosamente la amargura es un refugio. Es que si viene en el manual. Choca la banda. Te lo juro que fue el primero que empecé. Ok. A ver, Erika. Sí. Entonces, o le pueden poner las voces que escuchamos, ¿sí? Ok, entonces dice Magdalena, las voces que escuchamos. ¿Alguien tiene alguna inquietud más? Sí, seguramente me las voy a llevar, voy a estar orando y voy a ver qué es lo que podemos compartir, pero sí me gustaría saber. Entonces, ¿alguien más? Natalia, ¿abriste tu micrófono? Sí, que
acerca de oír la voz de Dios en general, aunque no es un tema que me atore a mí, pero sí veo que le atora al gran número de la iglesia, que es donde muchas dudas surgen. Y o sea, a lo mejor los dos temas van muy, muy pegados, ¿no? Las cuatro voces que oímos y escuchar, oír la voz de Dios. Ok, lo checamos, ¿sí? Oro sobre eso y veo hacia dónde me lleva Dios. Tengo entonces hasta ahorita 3 perspectivas y sobre esas perspectivas veo hacia dónde Dios puede llevar mi corazón y con todo gusto preparo algo para ustedes. Entonces, próximo jueves, si Dios así lo permite, aquí nos veremos. Gracias, Carlitos, por tu generosidad de siempre darnos cobertura, cuidarnos en este asunto de guardar la clase, subirla y ponerla a disponibilidad de la gente. Gracias porque eso permite que esta palabra llegue a muchos otros. Entonces, les bendecimos y doy gracias a cada uno de ustedes. Cuídense, guárdense, protéjanse, sean sabios y nos vemos el próximo jueves, primero Dios.